no son patognomónicos, tenemos desde ondas T, cambios no específicos del ST, hasta taquiarritmias, tanto auriculares como ventriculares. Todo, realmente la miocarditis nos puede hacer todo en el electro. Entonces no podemos establecer un diagnóstico tampoco por electrocardiograma. Podemos sospechar, pero no diagnosticar. Algo que sí se ha visto en algunos artículos es que cuando el QT corregido es mayor de 440, tienen un eje eléctrico normal, pero tienen también latidos ectópicos ventriculares, o tienen un QRS de más de 120, es un factor independiente de muerte o necesidad de trasplante, pero independientemente de que sea miocarditis o una miocardiopatía dilatada por otro tiempo. El ecocardiograma también es muy utilizado, tiene muy baja especificidad también para demostrar una miocarditis, pero es una herramienta muy útil para descartar otras causas de miocardiopatía dilatada. Antes de la biopsia endomiocárdica es muy importante hacer un ecocardiograma. Hay que buscar derrames pericárdicos que nos estén a lo mejor confundiendo la placa de tórax, o que hubiera un trombo intracavitario y que a la hora de hacer la biopsia esto pudiera complicarse. Evaluar los grosores de las paredes orientan también al tiempo de evolución. ¿Por qué? Porque cuando las paredes ya están adelgazadas, esto nos habla de una cronicidad, un remodelamiento, y esto lo más probable es que sea algo más crónico y permanente. La resonancia magnética es una herramienta muy útil, es una herramienta no invasiva y que es cada vez está teniendo más auge, y lo que decía el doctor Necochea, la resonancia magnética, no solo en miocarditis, sino en muchas patologías cardiovasculares, está siendo una herramienta mucho más necesaria. Los cambios iniciales del proceso inflamatorio miocárdico se pueden ver claramente en la resonancia magnética, cosa que nos la hace muy útil. Tiene muy alta sensibilidad y especificidad en conjunto. Me refiero a tomando todas las diferentes fases de la imagen de resonancia. Entonces, la imagen en lo que le llamamos el T2 pesado evalúa el proceso inflamatorio agudo del miocardio. Cuando nosotros hacemos la segunda fase, que es el T1 pesado, que está gatillado con el electrocardiograma, podemos ver el reforzamiento tardío miocárdico temprano. Aunque suene extraño, el reforzamiento tardío temprano, esto es muy útil también para ver antes de los 3 minutos cuál es el comportamiento del gadolinio en relación al tejido inflamado. Y que cuando nosotros lo evaluamos en conjunto con el reforzamiento tardío, o lo que le llamamos también secuencia inversión-recuperación, entre los 10 y 15 minutos nos dan una mucho mayor definición del reforzamiento, del patrón de reforzamiento que tiene el miocardio. Entonces, puede haber dos patrones de daño, que es el intramural, el septal, o el supraepicárdico, el parches, que se da sobre todo en la pared lateral, que es muy característico de la miocarditis. Entonces, nosotros aquí vemos en la A y en la B estos patrones en T2 pesado, donde se ve el edema subepicárdico de la pared medio ventricular lateral en este caso, y la vemos ahí muy clarito, ¿no? Como se ve esta línea blanca que nos habla de un reforzamiento tardío temprano. Y en estos vemos el T1 pesado, donde se ve un reforzamiento tardío en subepicardio. Aquí no se ve tan claro, pero en esta se alcanza a ver ahí esta línea blanca intramiocárdica, donde nos habla efectivamente de un reforzamiento tardío que habla de un proceso inflamatorio del miocardio. Esta es una diapositiva que nos prestó la doctora Gabriela Meléndez del Instituto de Normación de Cardiología, donde ella pone los diferentes tipos de reforzamiento tardío, porque nosotros también podemos ver reforzamientos en la cardiopatía isquémica. Y en la cardiopatía isquémica lo que nosotros vemos es que es transmural habitualmente, ocupa toda la pared del ventrículo, versus los no isquémicos, donde se queda intramiocárdico. Esto es lo que llamamos también parches, y esto son muy característicos por procesos inflamatorios no isquémicos. Entonces, la biopsia endomiocárdica, sin embargo, sigue siendo el gold standard. Los criterios de Dallas, que siguen siendo muy útiles porque es la primera forma
de hacer el análisis de la muestra. Es decir, tomamos las biopsias, los tejidos, los teñimos habitualmente con las tres tinciones habituales, es hematoxilina auxina, PAS y Masson, que son las tres técnicas más comunes para buscar miocarditis. ¿Por qué Masson? Porque Masson nos ayuda a establecer sustitución de la fibra muscular por fibrosis, y esto en los pacientes también nos es muy útil, sobre todo en la fase crónica de la miocarditis. Entonces, los criterios de Dallas lo que nos dicen es que la miocarditis aguda podríamos encontrar un infiltrado linfocitario asociado a necrosis de miocitos. En la borderline es un infiltrado linfocitario no asociado a necrosis de miocitos. Sin embargo, esta borderline ha causado crónicamente un poquito de confusión porque existe mucha variabilidad interobservador. Entre un patólogo y otro pueden encontrar una variabilidad muy significativa donde uno nos podría decir no es y otro nos puede decir sí es. Es por esto que los procesos inflamatorios no celulares no se pueden ver, por lo tanto hay que pedirles inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es una herramienta que se ha vuelto cada vez más útil y que nos ha aumentado el número de casos de miocarditis, porque gracias a que en estos casos, a lo mejor borderlines que se diagnosticaban como negativos, gracias a la inmunohistoquímica, ahora podríamos decirles que efectivamente fueron positivos. En centros especializados, la ventaja es que la biopsia izquierda y derecha tiene complicaciones muy bajas, menos del 1%, que realmente es el mismo porcentaje de complicaciones que se pueden presentar con cualquier otro cateterismo o coronariografía diagnóstica a que llevemos a algún paciente isquémico. Esto evidentemente tomando biopsia izquierda, que sería muy útil también, y desafortunadamente no siempre lo decimos. Aquí tenemos el tejido teñido con Masson, donde nosotros podemos ver esta sustitución estas son las fibras musculares sustituidas por células mononucleares, y que nosotros lo vemos o lo corroboramos en la inmunohistoquímica, donde el marcador, que se llama CD3, marca los linfocitos en café y está totalmente infiltrado por linfocitos T, marcados con CD3, que a lo mejor la biopsia no necesariamente lo veríamos, pero aquí nos deja muy claro que todos estos linfocitos T están infiltrando el músculo. Y en la miocarditis crónica vemos la sustitución del tejido muscular por colágeno, por fibrosis, y corroborado en la tensión, en la inmunohistoquímica con el marcador CD64 que nos marca macrófagos, y obviamente también la infiltración crónica y sustitución del tejido. El tratamiento evidentemente debería ser específico, pero esto también es difícil. Digo debería de ser porque no siempre encontramos la causa. Tiene que tener tratamiento para insuficiencia cardíaca sin lugar a dudas. El bloqueo neuroendocrino ha demostrado que funciona independientemente de la causa, mejora el pronóstico para los pacientes. La inmunomodulación, es decir, a quién sí le doy inmunosupresión o no. En casos de componente inmunológico es muy claro el pronóstico, es decir, en la miocarditis de células gigantes y en la sarcoidosis mejora absolutamente el pronóstico. En la miocarditis de células gigantes, de ser una miocardiopatía con muy mal pronóstico a 3 meses, nosotros identificar que tiene esta situación y darle inmunosupresión nos puede mejorar el pronóstico casi a más de un año, independientemente que sea una entidad muy delicada. Y la sarcoidosis cardíaca mejora la sobrevida de un 60 hasta un 90% a 5 años. Cosa que esto, pues sin duda, la inmunomodulación en estos casos queda muy clara su participación. Ahora, ¿qué hacemos en aquellos casos que no queda claro? Porque no son componentes inmunológicos. Ha habido diferentes estudios donde se ha tratado de buscar la utilización como beneficio de la inmunosupresión con esteroides o con diferentes fármacos,
siendo muy controversial aún. En algunos encontrando beneficio, en algunos encontrando no beneficio. Aquí, por ejemplo, interferón alfa o timomodulina en pacientes con miocarditis y miocardiopatía dilatada en el 96 encontró beneficio. En un total de 38 pacientes con biopsias, miocarditis o miocardiopatía dilatada, aleatorizándolo a tratamiento convencional de falla o interferón o timomodulina. Habrá que considerar también que muchos de estos estudios se hicieron previo a la actualización o al tratamiento actual del tratamiento para falla cardíaca. Entonces, volvemos otra vez a ver otro aquí, estudio de tratamiento de miocarditis en el 95, no mostró beneficio en los pacientes que se les dio prednisona y azatioprina versus placebo. Este estudio del 2001 con interleucina en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica demostró beneficio a los 6 meses, pero no se mantuvo sostenido el beneficio a 12 meses. Entonces quiere decir que aquí tampoco encontraron un beneficio real. La inmunoglobulina intravenosa en miocardiopatía dilatada reciente, que este fue otro estudio de 2001, sin beneficio tampoco, incrementó la FEBI, pero en igual proporción en los dos grupos. Al que se le dio placebo y al que se le dio inmunoglobulina, que es muy costosa, no se dio ningún beneficio. Por lo tanto, pues hasta ahí nos quedaríamos con para qué uso inmunosupresión, arriesgándonos a las complicaciones de la misma cuando no encontramos beneficio. Conforme fue avanzando el tiempo, en 2004 hubo otro de niños con miocarditis y miocardiopatía dilatada tratados con inmunosupresión, con un único centro, no aleatorizado, 114 pacientes, se dio recuperación en el 79% de la fracción de expulsión de los pacientes tratados y solo 36% en el convencional. Estrictamente aquí le dieron beneficio, pero con una metodología poco clara. Y finalmente, que este es el estudio que más nos apoya a nosotros recientemente para poderlo dar el tratamiento, fue este, que fue un estudio hecho en 2009, terapia inmunomoduladora en pacientes negativos para inflamación viral. Actualmente las guías para miocarditis nos sugieren dar cuando demostramos que esto no fue un virus el causante. Fue aleatorizado, doble ciego, placebo, 85 pacientes únicamente, miocardiopatía dilatada, biopsia negativa para inflamación secundaria a un virus, tratamiento prednisona versus azatioprina, 6 meses versus placebo. Es decir, combinación prednisona-azatioprina solamente 6 meses versus placebo. Mejoría de la fracción de expulsión y disminución de los diámetros en el grupo con tratamiento. Aquí se dio beneficio. Entonces, si ustedes se fijan, y me faltan muchos más que todavía existen, hay una controversia en cuanto a su uso, pero lo más claro es que queda para aquellos pacientes que son virus negativos, es decir, el proceso no fue necesariamente por inflamación viral. Este es un flujograma que se planteó también en 2012 en un estudio para aquellos pacientes que tienen sospecha de miocarditis, aquellos pacientes que tienen estables hemodinámicamente y hemodinámicamente inestables. Aquí sí recomiendan la biopsia endomiocárdica como una situación que puede dar la pauta hacia dónde hacernos o no. Finalmente, al final llegamos a la duda, porque aquí se ve borroso, está un poco chico, pero aquí dice que no hay realmente estudios que lo demuestren, el uso de inmunosupresión o inmunomodulación. A manera de conclusiones, esta es una enfermedad subdiagnosticada, es resultante de diferentes etiologías infecciosas, virales y parasitarias, inmunológicas y tóxicas. Se pueden recuperar en la mayoría de los casos, desarrollar miocardiopatía dilatada o finalmente también llegar a esta fase que es la que como quisiéramos. El pronóstico de los pacientes con miocarditis depende de la presentación clínica y de los hallazgos, obviamente, en los estudios complementarios. Entonces, el pronóstico de los pacientes con miocarditis va a depender del inicio temprano del medicamento, sobre todo si tenemos un diagnóstico ya hecho. Por ejemplo,
en la miocardiopatía dilatada por miocarditis de células gigantes, en la sarcoidosis de unos que tienen muy buen pronóstico cuando se les aplica tempranamente inmunosupresión. La especificidad del valor pronóstico de la biopsia ha sido cuestionado debido a la falta de opciones terapéuticas específicas, sin duda. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos que tiene positividad para algún tipo de virus, no necesariamente vamos a poderle dar tratamiento para ello. Sigue siendo el gold standard, debe utilizarse inmunohistoquímica en toda biopsia con sospecha o borderline. Estratificación de riesgo basado en biopsia, en los hallazgos clínicos y en el tratamiento para la insuficiencia cardíaca nos dan mucho mejor sobrevida. Es decir, un paciente que llega en clase funcional 3-4, que tiene biopsia con inmunohistoquímica positiva y que no tiene beta bloqueador, la sobrevida a 5 años es únicamente del 39%, siendo que si nosotros damos tratamiento, hacemos todo lo que sea necesario para mejorar esa clase de función, nosotros podemos mejorar la sobrevida 5 años. La inmunomodulación se ha visto benéfica particularmente en ese estudio que comentábamos en pacientes con cardiopatía inflamatoria pero de origen no viral. Los criterios de Dallas siguen siendo útiles, pero no son absolutos cuando se trata de una fase que llamamos el borderline, un lugar donde no se establece bien cuál es la cantidad de linfocitos, que de acuerdo a la OMS son más de 14 células por campo. ¿Dudas? Una pregunta, digamos, en la clínica de insuficiencia cardíaca, ¿cuántas biopsias hacen ustedes al año o al mes? Sí se hacen, no sé el número, pero sí hacemos suficientes biopsias al mes. Okay. Así, claro. En el hospital se realizan al año alrededor de 170 biopsias endocardíacas, muchas de ellas como control de pacientes trasplantados, pero el 60% todavía para sospecha de miocarditis. ¿Usted me prefiere? Sí, yo me dos preguntas. Una, ambas relacionadas a cardiopatía como mecanismo autoinmune. Una de ellas podría ser la cardiopatía postpap. En estos pacientes se estudia mucho el uso de tratamiento inmunosupresor y fisiológico. Y el segundo tema son pacientes, por ejemplo, subestados. En este caso, el tratamiento autoinmune me permite mejorar al paciente, pero por la historia natural me permite también ver un deterioro progresivo. Aquí la pregunta va en el sentido de estos pacientes frecuentemente se complican con trombos para la insuficiencia, que desaparece con el anticoagulante, pero siempre tengo la sombra de las recaídas en este tipo de pacientes. Debo mantener el tratamiento anticoagulante de forma prolongada, puedo suspenderlo. En la insuficiencia cardíaca se discutió mucho la presencia de trombosis intraventricular, debe mantenerse anticoagulación. Es un tema que hemos estado mucho discutiendo. La insuficiencia cardíaca es un proceso inflamatorio crónico que tiene o es protrombótico y que sin duda debería de estar anticoagulado. Creemos que la anticoagulación en insuficiencia cardíaca es necesaria. Todavía no está indicado todas las guías con una indicación clara, pero creemos que sí es importante mantener la insuficiencia cardíaca. Existe otra entidad muy común en los pacientes con cardiopatía dilatada, que es la fibrilación auricular, que hasta en el 60% de los pacientes desarrollan esta, y una de nuestras complicaciones más graves, sobre todo para ofrecerles en un futuro alguna terapéutica, es tener complicaciones trombóticas, ya sea ADC, ya sea cualquiera de ellas, y esto pues también nos daría una pauta para poder nosotros mantener anticoagulado a los pacientes con cardiopatía dilatada. En cuanto a la inmunosupresión en los pacientes, por ejemplo, con Church-Strauss, sin duda yo creo que son
son entidades que al ser patologías inmunológicas tendrían o podrían tener alguna indicación para ello. No hay realmente un estudio que lo demuestre, pero yo creo que la etiología lo podría justificar. En la miocarditis periparto tampoco hay el tratamiento inmunomodulador como un tratamiento que se ha establecido para tal. O sea, se ha visto en algunos beneficios, pero en otros no hay ningún beneficio. Las pacientes se pueden quedar con la miocardiopatía dilatada de forma crónica, recuperar solas, sin tratamiento, o simplemente no evolucionar hacia la mejoría y muchísimas gracias. Nada más dos comentarios al respecto. Nuestra postura en cuestión de la anticoagulación de insuficiencia cardíaca es que debe ir. El tema es que los recursos terapéuticos que teníamos hasta hace unos años eran muy malos. Los hemomarínicos requieren de mucho cuidado, es un arte manejarlos. Nosotros, afortunadamente, gracias a ustedes, tenemos mucha experiencia en el empleo de ellos durante muchos años. Pero lo cierto es que el paciente con falla cardíaca es un enfermo multidimensional, en donde este tipo de medicamentos con múltiples interacciones farmacológicas, múltiples limitaciones en cuestión de dieta, que están supeditados a si hay o no congestión esplácnica para su adecuada absorción y demás, son complejos. Cuando en el estudio Barcet se demostró que la warfarina no era superior a la aspirina en evitar fenómenos tromboembólicos en pacientes con insuficiencia cardíaca con infusión reducida en ritmo sinusal, pues parecía que era el final, ¿verdad?, de la anticoagulación en la insuficiencia cardíaca en la ausencia de fibrilación arterial, en donde no hay duda en que los pacientes tienen que ser sometidos a una anticoagulación formal y de por vida. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, pues hoy tenemos los NOACs y hoy, por ejemplo, la idea es que pudiéramos utilizar este tipo de alternativas, pero en protocolos de empleo diferentes, especialmente diferentes a los que se sugieren para la FA no valvular, por ejemplo. Y hoy estamos en espera de los resultados del estudio Comando y la que estamos hoy, donde hemos tenido oportunidad de participar en el diseño del programa, y en donde las microdosis de rivaroxaban, por ejemplo, 2.5 miligramos cada 12 horas, son la apuesta. Ojalá que este proyecto pueda en un momento dado darnos la respuesta a este interrogante. Pero nuestra visión es sí, este es un fenómeno proinflamatorio, protrombótico, y los pacientes muchas veces nos llegan a nosotros con eventos vasculares cerebrales, con embolias periféricas y demás, aunque nunca hayamos identificado aparentemente solo la trombosis. En el caso de la cardiopatía periparto es un grave dolor de cabeza, inagudo, pero es de las cardiopatía dilatadas la que mejor pronóstico tiene. ¿Por qué? Porque el antígeno se va rápido, ¿no? O sea, por lo menos sale del cuerpo rápido, se queda toda la vida, toda la mamá, ¿no? Ese, pues sí, ahí se queda dando lata toda la vida y dando alegría también, por supuesto, no pasa. Pero el efecto después del estallido inflamatorio se lava razonablemente rápido. ¿Qué es lo que pasa? Que los que funcionan mal, bueno,